Bueno, muy buenas tardes. Espero escuchen bien, hablen. ¿Se escucha? ¿Me ven? Por lo veo a Oscar Finucci, que es lo importante hoy, y lo veo bien. Hace 6 meses, o un poquito más, cuando arrancamos estas benditas aislamientos, nos decidimos con el laboratorio crear un espacio, que fue este espacio Zoom, de Sportjor, que lo llamamos espacio Zoom, donde dijimos que iba a ser un espacio de intercambio, de conocimiento, de experiencias, y creemos, sinceramente, estamos muy contentos porque creemos que hemos logrado en parte ese objetivo. Pasaron por este espacio casi en 6 meses y un poco, más de 20 profesionales veterinarios, donde nos contaron lo que sabían, donde compartieron experiencias. Creo que fue algo para nosotros reconfortante y una manera de estar cerca, a pesar de los que nos tocó vivir en este 2020, que creo que nadie lo hubiese pensado. Primero arrancamos con las charlas para clientes, para veterinarios, para colegas, y a través de eso se nos ocurrió la idea de compartirlas y ampliarla un poco. Hoy la ampliamos más, porque este espacio lo hicimos para profesionales, para veterinarios, y esta vez para cerrar el año de este primer año Zoom, porque ya hemos decidido continuarlo en el febrero del 2021. Decidimos llamar a un amigo, Raúl Oscar Finucci, que es el director del Tradicional, muchos de ustedes lo deben conocer, periodista, escritor, autor de Todos Somos Gauchos, conductor de radio, que nos va a hablar
algo de historia, como me puse, del tema de caballos. No es sabemos que no es lo que él conoce más, sino lo que él conoce más es el gaucho y las tradiciones, pero sin ninguna duda que el caballo acompaña en todo ese proceso y por eso, como lo conocemos y sabemos que es grato escucharlo, es que lo invitamos. Raúl, si nos estás escuchando, si estás escuchando bien, te doy la Bien. palabra y cuando quieras. Bueno, sí, te escucho perfectamente. Muchas gracias por la presentación. He estado viendo mientras ponías la imagen de espera, como vos decías, que bueno, todos hablaron de temas médicos, todos veterinarios. Salva esta situación un poquito el gato Peter, que seguramente habrá hecho algún chiste. Y te cuento un poquito lo del gato Peter. Lo del gato Peter es veterinario, pero lo hicimos en relación al Día del Veterinario, que se nos ocurrió hacer un viaje por los 5 continentes y varios colegas conocidos que están desparramados en el mundo hípico se prestaron para contar su experiencia y el gato fue quien cerró esa edición con un saludo para todos nosotros por el Día del Veterinario. Un fenómeno el gato. Hace mucho que no lo veo, pero lo aprecio mucho. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá para hablar un rato acerca del caballo. Como bien dijo Diego, obviamente no es la especialidad, no es normal que yo me siente a charlar durante mucho tiempo sobre el caballo. Como él bien dice, el caballo de todas maneras forma parte de los usos y costumbres del gaucho. Y tengo que decirles que todos los tradicionalistas, por lo general, nos hemos arrimado a las cuestiones del estudio y la investigación de la tradición porque hemos tenido un caballo y a través del caballo nos acercamos al tema. Así que bueno, el caballo por supuesto que es el núcleo de todo, porque como alguno dijo es medio gaucho también, ¿no? No se concibe el gaucho sin caballo, aunque no está bien que lo diga yo porque escribí un libro que se llama Todos somos gauchos y algunos me decían, pero como yo no tengo caballo, pero eso parte de otra concepción, tiene que ver con una concepción filosófica, pero en la práctica y en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando se termina de conformar el gaucho como tal, no existía un gaucho sin caballo. El que no andaba a caballo no era considerado un gaucho, podía ser un hombre de la campaña, podía ser un trabajador rural. Bueno, no era el concepto en ese momento, pero de todas maneras un chacarero y un hombre que trabajaba la tierra. Bueno, vamos al título de esta charla, ¿no? Que tiene que ver con después que el caballo volvió a América, que tal vez a alguno le llame la atención. Vamos a decir que en esta América tenemos una cuenca gaucha que está conformada por la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y Brasil, pero en Río Grande do Sul. Ellos no tienen la suerte de tener gauchos en todo su territorio, ni la usanza gaucha en todo su territorio, sino que la tienen en la zona de Río Grande. Bueno, bien, por eso nosotros sí, todos somos gauchos, y no estoy pasando chivo, Diego, porque yo no tengo Bueno, libro. Eso, así que no es un chivo, pero es una referencia siempre. Y bueno, la charla puede ser, después que el caballo volvió a América, como decía, puede sonar medio romántica, ¿no? Que el caballo que volvió a América, puede sonar exagerada, lo que no es menos cierta, porque el caballo se fue de América, no el que conocemos hoy, no tenía la misma forma, pero a mí me gustaría, si ustedes me permiten, como ven que mi marco siempre son los libros, y trabajo en un ámbito que estoy rodeado de libros, tengo esa fortuna, mi fortuna son en realidad los libros y poder trabajar con ellos. Y digamos que desde 1996, desde agosto de 1996, que comenzamos a editar el periódico El Tradicional, que después se convirtió en revista, que salía junto al Federal, hoy es todo a través de la web, página web, redes sociales y todo lo que hacemos también en la radio. Bueno, nos hemos planteado dos partes para desarrollar todo el tema de la tradición y la cultura nacional en general, ¿no? Una parte es la empírica, que acá, y la otra son los libros. Básicamente todo está basado en los libros. Yo podría decirles de memoria algunas cosas que me parecería injusto para los autores, no porque yo tampoco me acuerdo de todo, pero no es que no me acuerde, sino simplemente que sería injusto con los autores.
yo me baso en los autores, me baso en los investigadores. Soy un lector apasionado, un lector consecuente, un lector avanzado, como le llaman algunos, pero no soy un investigador. Entonces necesito de ellos. Uno de los investigadores que a mí realmente más satisfacciones me ha dado, porque además tengo una relación personal con él y cuando estamos en Palermo, por lo general en el concurso de aperos, ese domingo tan especial para nosotros los tradicionalistas, es el doctor Fernando Romero Carranza. Y el doctor, que es jurado de Palermo, de caballo, de otras razas, tengo entendido, bovinos, y además pintor costumbrista, creador de caballos criollos, un hombre que a mí me nutre constantemente y todas sus charlas son enriquecedoras. Y escribió mucho en el Tradicional cuando era un periódico en formato tabloide y también en el formato revista que salía con el Federal. Ya, si me permitís, y tengo primer libro en la mano, no les voy a leer mucho, no los voy a aburrir, pero el doctor Romero Carranza escribió en el número 45, 46 y 47 de 2002 del periódico El Tradicional, cuando tenía su viejo formato tabloide, por eso hablamos de periódico. Y decía Romero Carranza en aquel momento, si bien el género Equus, al que pertenece zoológicamente el caballo, tiene su origen en América y su evolución está maravillosamente documentada por innumerables restos fósiles encontrados en el continente, por razones aún no determinadas, la especie se extinguió aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Obviamente no podía ser el mismo caballo que conocemos hoy, ¿no? Desde ya, era casi era una cosa, un perro grande, un chancho raro, era. Lamentablemente no tengo filminas, como diría alguien, pero de todas maneras, me imagino que todos saben de qué estoy hablando. Bueno, pasando sus sobrevivientes al Asia, los que desaparecieron de aquí, por el estrecho de Bering, donde se adaptó en las estepas centrales de Mongolia y luego fue extendiéndose hacia el oeste, hasta llegar, como veremos, entre las dos últimas glaciaciones que sufrió el planeta, a Europa, a la península ibérica y al norte de África. Bien, de allí vamos a ver cuando volvió esta cosa romántica de imaginar el caballo nació en América, se fue y volvió románticamente de la mano de los españoles, que no los trajeron directamente de España, sino que había remudas en la isla española, en Cuba, bueno, en distintos lugares de las proximidades de nuestro querido Río de la Plata para que pudieran llegar esos caballos. Leía el otro día un libro muy interesante que bueno, hoy se puede adquirir por correo, libros importantes y llegan un poco después de Europa, pero llegan, y se llama La conquista española para escépticos, de Eslava Galán, es el autor. A mí me convenció porque vi un video donde lo presentaba Arturo Pérez Reverte, el novelista, periodista de guerra, bueno, un tipo que forma parte de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Historia, y Eslava Galán también habla del tema de los caballos, habla de Hernán Cortés, de un Hernán Cortés que nosotros no conocemos, pero que también hizo lo suyo de a caballo en este continente. Bueno, y hay diferentes definiciones, digamos, Fernando Asunzao, que es un hombre que tal vez conozca mucho, que es el autor de Pilchas Criollas, oriental él, a quien tuve la suerte de conocer, que escribiera Pilchas Criollas, El Gaucho y un libro que se llama El Caballo Criollo. Él dice que él habla de un autor que a mí me gusta mucho, que es Ezequiel Martínez Estrada. Estaba trabado, tengo una guía acá para no desvariar, pero Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada escribió Radiografía de la Pampa, La cabeza de Goliat, un libro maravilloso. Y dice Estrada, y lo cita Fernando Asunzao, que dice, bueno, de la vaca nosotros tendríamos que hacer lo que hicieron los hindúes y los egipcios, porque habría que adorarla, porque las mejores cosas nos las ha dado la vaca. Entonces se pregunta, Fernando, dice, ¿qué tendríamos que hacer nosotros con el caballo? Es decir, si a la vaca hay que adorarla tanto, ¿no? Es decir, habría que hacerle también todos los honores como los hindúes y los egipcios le han hecho a la vaca. También, miren si será importante el caballo en la historia y en todos los niveles en el mundo, que hasta Shakespeare al protagonista
de Ricardo III le hace decir un caballo, mi reino por un caballo. Y todo tiene que ver con el caballo. El mundo se movía de a caballo y además era el arma más moderna que había en la antigüedad. No había un arma más moderna. Y para parafrasear a Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los conquistadores que estuvo aquí, le adjudican a él esta frase, pero en realidad la debo haber leído 20 veces y nadie sabe quién la dijo. Pero de todas maneras, se supone que del Castillo dijo, además de Dios, le debemos la conquista a los caballos. Es decir, que tenemos una real pertenencia al caballo y está muy acendrado. Y permítame, Diego, permítanme recordar a un amigo que muchos de ustedes conocen, que es Carlos Emilio Lunardi, el doctor Carlos Lunardi, que ha escrito innumerable cantidad de artículos, dio muchísimas conferencias, tuve la suerte de viajar mucho con él para dar conferencias y además de charlar mucho, además de disfrutar de su amistad. Carlitos, que este sábado cumpliría 83 años, este sábado 19, dijo una vez que en la Argentina el caballo forma parte del paisaje. Y me pareció una frase extraordinaria. Yo vivo a 10 kilómetros de Bragado, en Mechita, en un pueblo de 2.500 habitantes, hace 11 años que vivimos acá, y nosotros salimos a caminar y adentro del pueblo hay caballo por todos lados, en un terrenito, en una manzana, en una hectárea, en una quinta. En Buenos Aires no es muy difícil. Yo nací en el Partido General San Martín, y el que ande un poco por San Martín, bueno, ahora José Lon Suárez, ve caballos atados en las esquinas. Tengo un amigo que tenía el caballo en el taller mecánico y estaba en plena ciudad. Es decir, el caballo forma parte de nuestra cotidianeidad y además no podemos dejar de mencionarlo nunca. Estamos siempre hablando del caballo, por lo menos los tradicionalistas ni hablar. La gente, fíjate el espectro enorme, ¿no?, que habla sobre el caballo. Los tradicionalistas desde ya, ustedes los veterinarios, los profesionales, obviamente ni hablar. Pero la cantidad de gente que no sabe ni de tradicionalismo ni de veterinaria y pasa por la rural de Palermo. Lo que más le gusta ver, supongo, debe ser el caballo. Y a un chico, permítanme, esto lo tomo como una charla, ya les digo, no suelo dar grandes alocuciones ni extensas hablando del caballo, pero a un chico yo he notado, creo, y me pasaba a mí, que hay dos cosas que lo fascinan siempre, una carpa y un caballo. Yo no conozco dos elementos que a un chico lo deslumbren, como ver una carpa armada en un jardín, en el campo, o un caballo, ni hablar, ¿no? El caballo es un elemento fundamental. Pero bueno, vamos a ir un poquito más para acá. Ya volvió el caballo a América, ¿y por qué vuelve? Porque en 1536 Pedro de Mendoza funda la ciudad de Buenos Aires. Podremos discutir en otra charla con geógrafos y otras clases de profesionales dónde se fundó Buenos Aires, porque yo no creo que haya sido en el Parque Lezama, que no había ni un palito para clavar en el barrio de acá para allá en mi casa. Por las transformaciones que ha tenido el Delta, suponemos que debe haber sido a la altura de Maswich, porque si no, no sé con qué hacían el palo a pique, los ranchos, de dónde sacaban la paja para los techos, porque en el Parque Lezama no había nada, era un barrial absoluto. Como bien describen cuando bajaron los ingleses en la Ensenada de Barragán, que era todo un barrial, que estaban todos enterrados hasta la rodilla. Bueno, funda Buenos Aires en 1536. De esos caballos que vinieron de la cercanía del Río de la Plata, supongamos que trajo 17, que trajo 22, como dicen otros, hasta 40 que trajeron los españoles en el primer viaje. Bueno, no creo que tantos, pero yo hago una reflexión, dos reflexiones, mejor dicho. Digamos que tenemos que ver el valor que tenía el caballo para aquella gente. Tanto valor tenía que si leemos Misteriosa Buenos Aires, nos damos cuenta que los colgaban si osaban tocar un caballo y mucho menos para matarlo, para comerlo. No voy a, como dicen los chicos de las películas, spoilear el libro por si alguien no lo leyó, pero es recomendable, sobre todo el primer cuento, que se llama Buenos Aires, ¿no? Es impresionante y el final del cuento es impresionante, y eso demuestra el valor del caballo. Después otra cosa. Cuando en 1580 el Vasco Garay, que era bastante pillo, el Vasco vino de Asunción y fundó por segunda vez Buenos Aires,
Bueno, decían que había una cantidad en la Pampa quiero hablar digo toponímicamente, ¿no? En la Pampa de caballos, miles y miles de caballos, 80.000, 100.000, tapaban el horizonte, y he presenciado cálculos matemáticos. Dice, no, porque si un caballo tiene 3 caballitos por año y qué sé yo, imposible. En 44 años, no sé, yo la verdad que no tengo ni idea si es posible, si es imposible. Eran buenos pastos, había mucha agua, yo supongo que la reproducción era fácil. De hecho, los asemileros, los que traían mulas del Alto Peluda, traían todos los cargamentos a Buenos Aires, hacían la remuda más para el lado de La Pampa, ahora sí digo La Pampa, la provincia, para ese lado, porque había más agua, había mejor pasto y mucho más para este lado, para sus mulas, incluso también para criar caballos. Ahora yo digo, mi reflexión es, menos mal que los españoles no eran gauchos. Alguien se estará horrorizando y dirá, pero este hombre no defiende al gaucho. Porque el gaucho anda en caballo castrado. Si los españoles no hubieran montado padrillo, no teníamos ni una mulita para subir. Porque es cierto, o sea, no hubieran largado o abandonado, hubieran abandonado castrados, por lo más que lo hubieran abandonado con yeguas, que es lo que hicieron, alguna yegua y los potros, no hubiéramos tenido la reproducción absoluta de caballos que hubo, ¿no? De ninguna manera. Así que yo celebro que los españoles, había un artículo que escribió una vez Carlitos en la revista El Chasque, que armó un revuelo grande, porque el título era El que monta en yegua no sirve para testigo. Y se ofendió mucha gente, pero en realidad Carlitos decía que esto venía del derecho romano, porque los caballeros andaban a caballo no como el término que decimos nosotros, que le decimos caballo al castrado. El que andaba a caballo era un caballero. Los que no andaban a caballo, porque no tenían o porque apenas podían tener una yegua que era de infinito menor valor, entonces no servían para testigo, pues seguro que no eran caballeros. Eso viene del derecho romano. Eso a Carlito le costó unas críticas feroces y qué sé yo, porque salieron algunos litoraleños, entrerrianos y correntinos, y decimos, momento, nosotros andamos en yegua, porque en los esteros, si no, ustedes saben, no le voy a explicar a ustedes, el canasto y todo eso, con el agua y el barro y los bichos, bueno. Pero de todas maneras, Carlito estaba hablando de una frase, sí, una frase que bien le cabe a los paisanos de la Pampa Húmeda, de la provincia de Buenos Aires, básicamente, que es donde se originó el gaucho. Fernando Asunzado decía, ¿me querés preguntar algo, Diego? No, Dale. dale tranquilo. La bajada ya. La, decía Fernando Asunzado, y yo coincido mucho con él, he tenido la suerte de almorzar y cenar varias veces con él, gracias a Carlos, que el gaucho había aparecido en la costa de Maldonado y en la costa de Buenos Aires. Eran los dos lugares donde existieron los primeros gauchos. Los gauchos de sus orígenes, los gauchos que le dan el nombre, los gauchos que fueron llamados gauderios, que fueron llamados changadores, porque hay gente que cree que toda esa imagen, hay imágenes de 1600, de 1700, alguna pintura media con lápiz que hizo alguno de los adelantados o quienes venían con los adelantados, que se los ve descarretando uno, ¿no? Cortándole los tendones, incluso enlazando, y que esos eran gauchos. No, el gaucho se constituyó muchísimo después, pero de eso podemos hablar en otro momento cuando quieran, si lo desean. El tema acá es el caballo, básicamente, que es lo que me dijo Pancho. Me dijo, cuando habla de Sí, lo que sí. quiera, pero no del caballo. Así que seguimos hablando del caballo. Pero bueno, esa reflexión del español con el caballo, con montar padrillos, me parece que es atinada, porque realmente, si hubieran estado castrados, hubieran tenido que traer caballos todos los días, cada vez que venían. Pero bueno, los pudieron quedar acá. Ahora, como Carlitos acuñó esa frase, no acuñó, puso sobre el tablero del tradicionalismo esa frase, pero no sabés las críticas. Hay mucha gente del tradicionalismo, mucha gente que hace radio, mucha gente que escribe, que lee, y ha tenido muchas críticas, pero para mí es certero lo que él dice, ¿no? Y la referencia es certera. Pero yo quería saber, digo, bueno, ¿qué caballos montaban los romanos? Porque, digo, ya que hablamos de los romanos, ¿cuál era el caballo que usaban los romanos? Entonces me puse a investigar. No les voy a leer otra vez mi libro, Todos somos gauchos, pero por lo menos les voy a decir cómo se llamaban. Se llamaban asturcones.
Era una mezcla del caballo hispano, de la famosa Hispania, y algo de bereber, pero se llamaban asturcones. Había dos clases, uno tenía un nombre que jamás recordaré porque es complicadísimo, creo que tiene 25 consonantes, pero los asturcones, propiamente dicho, eran de mucho cuerpo, no eran tan altos como es el caballo andaluz, por ejemplo, el caballo que conocemos actualmente, pero de todas maneras era ancho, era un caballo fuerte, más alto que el caballo criollo, por supuesto, y además el otro era un poquito sí más alto, el que digo que no recordaré jamás cómo tendría que ponerme a leer el libro y no tengo ganas de aburrirlo buscando en sus páginas. Pero este era el caballo de los romanos, se llamaban asturcones, yo jamás lo había oído nombrar, cuando encontré ese dato, la verdad que no sabía, uno piensa en el caballo árabe, que del origen del caballo es el caballo árabe, un caballo que pueden hacer cola para matarme, a mí particularmente no me gusta, no me gusta su cabeza, no me gusta su conformación, yo no sé morfología, no lo he estudiado, a mí las cosas me gustan o no me gustan, o sea, me gustaba más el Fiat 1500 que el Renault 12, qué sé yo, no me pregunten por qué, esto viene a ser más o menos lo mismo. A mí me gusta particularmente el caballo criollo. Caballo criollo, que por otra parte, Diego, cuando me quieras interrumpir, levanta la mano. Sí, sí, tranquilo. Caballo criollo, que por otra parte genera y suscita otra discusión, yo en general discuto esto con amigos del tradicionalismo, porque nombré antes los concursos de aperos de la Sociedad Rural Argentina, que se han puesto cada vez más exigentes, porque van apareciendo cada vez más estudiosos de las pilchas y del caballo, y entonces ya no es que van 10 paisanos de a caballo y hay un jurado que elige qué recado le gusta más, qué caballo le gusta más. Ya empezaron a separarse el lomillo de soga y el lomillo chapeado, el basto de soga, el basto chapeado, los juegos de pasadores, incluso el arreglo del caballo, cosa que siempre me pareció muy bien. Cuando yo empecé a ir a la Arena de Palermo, que estoy ahí en el medio mirando, no participo, no concurso, vos sabés que voy a hacer algo disruptivo que aprendí de un viejo historiador para generar una sonrisa. Cuando empezó la pandemia, como vos decías, hace un poquito más de 6 meses, pero cuando empezó la pandemia, todos como no podían poner, viste, las fotos de estuve desfilando en tal lado, fui a concursar en un concurso de apero en tal lado, ponían fotos de ellos de a caballo en otros concursos, cuando era chico, cuando era adolescente, y había 200. Entonces se retaban, decía reto a Diego Baldini a publicar durante 10 días seguidos fotos de a caballo. Y yo estuve a caballo toda la vida y debo tener 4 fotos. Entonces, claro, todos tenían las fotos que sacan los fotógrafos de Palermo, los fotógrafos que después van a otros eventos, como Javier Mosquera, Javier Melo, él sacaba otro querido fotógrafo que ya no está. Bueno, entonces todos publicaban, y yo puse una foto que estoy con mis 2 hijos de a caballo en un plomer que alquilábamos una casita para tener los caballos ahí, otra foto que estoy cepillando un caballo, ya no estoy ni arriba, y entonces iba buscando fotos por lo menos cerca de un caballo y ponía, no desfilo, no presento, nadie me saca fotos de a caballo. Y era mi propia sección en las redes tradicionales, Claro. participar de alguna manera también en Estar. toda esta movida de publicar fotos de a caballo. Pero bueno, y te decía que esto de las pilchas y la rigurosidad con que los jurados se han puesto, y me parece muy bien, tiene que ver también con el caballo, con el arreglo del caballo. Es decir, eh, un recado de lomillo que se utilizó el lomillo hasta el año 1860, aproximadamente, debe haber algún viejo que guardó unos 10 años más, pero tenemos como término que empezó a usarse el basto partido, el asiento del lomillo, hasta 1860. Bueno, un caballo que esté ensillado con un lomillo debe tener la cola hasta la ranilla, debe tener el tuce de arco y debe estar arreglado de cierta manera. Un caballo que tiene un juego de pasadores, que podría ser de lo que se empezaron a usar en los mataderos en el 900, tendrá que tener la cola al garrón, tendrá que tener o la cola al jamón, pero no podrá tener la cola hasta el piso. Y esas son cuestiones que nos hacen fijarnos mejor en el caballo, incluso en el caballo a elegir.
Porque yo tengo una cuestión que es, a veces ha generado alguna discusión, digo, si el lomillo desapareció en 1860, ¿por qué ensillan un lomillo para entrar a Palermo sobre un caballo de raza criolla? La raza criolla, si yo no leí mal el libro de Solanet, Posterior. es de 1920 y pico. Es Creo que posterior. 23 se creó la raza y bueno, Solanet a sus 3 años fue a buscar los caballos allá a Chubut, a lo del cacique San Marc, no sé, que también tienen algunas consonantes, que era un cacique tehuelche, seleccionó entre 1200 y pico de caballos, 83, y se los trajo se los llevó, no se los trajo, a mí no me trajo nada, para Ayacucho, y ahí generó el estándar de la raza criolla. Entonces, está bien en sí, yo sé que tal vez los amigos veterinarios, si no están con el tema de las pilchas del gaucho y los aperos y qué sé yo, pueda no interesarle, pero a mí me interesa para relacionar que también nos ocupamos de esas cosas y a veces no nos ocupamos bien, porque por darle el gusto a los jurados, que son todos gustosos del caballo criollo, yo también, yo tengo caballo criollo hace mucho, no es que es el caballo que más me gusta, para mí como una bicicleta, levantada, boleada la pierna y ya está sentado encima, son lindos, bueno, todo esto. Pero el lomillo se utilizó hasta 1860. Es decir, pongámonos de acuerdo. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezó a usarse el caballo criollo y parecía una obligación usar el caballo criollo en la pista de Palermo, la gente de mataderos, que solían ser hombres ya grandes, venían con los caballos mestizos. Yo le llamo mestizo al caballo que está en el campo, que no es de raza, no es puro de raza, que ha sido descendiente natural de todos aquellos que se habían mezclado con los caballos flauchones que usaban los gauchos, que tenían la cabeza grande como un rancho y que se pueden ver en viejas fotos. Esos caballos se mestizaron, bueno, ¿para qué les voy a contar a ustedes? Con caballos frisones, entonces se hicieron más anchos, por eso el lomillo, que es una silla casi rígida, se dejó de usar, se le saca el arzón delantero y el trasero, se parten los dos chorizos y queda el recado de basto para poder amoldarlo al lomo ya del caballo más ancho. Bueno, todos esos caballos que yo le llamo mestizos, que se los puede ver por todos lados, que no son ni de raza criolla, ni de raza árabe, ni anglo-normando, ni ninguna de las razas conocidas. Esos caballos eran los que traían los paisanos que venían de mataderos con unos juegos de plata y oro muy particulares, con un pretal de pensamiento bellísimo que lo usan siempre y lo usaron, y veían que era medio reacio el ambiente de Palermo para con ellos, hasta que se conformó una comisión, afortunadamente, que emparentó digamos, a la rural con los concursantes, no conformada, por supuesto, por participantes de los concursos y gente de Palermo. Hoy la encabeza Olegario Andrade, seguro que ustedes todos lo conocen, encabeza el comité de tradición, no, a eso me refiero. Y eso es lo que hace que se puedan amalgamar algunas cosas, y una es esta, la del caballo, que venía, que se usaba en mataderos, y que cuando entraba a la pista parecía un gigante al lado de los caballos criollos. Y nosotros los tradicionalistas nos hacemos estos cuestionamientos, tal vez no sean demasiado importantes para el resto de los humanos, pero para nosotros nos resulta muy interesante y además obviamente nos gusta. Y si no hay oposición, voy a referirme, por supuesto, a Gato y Mancha. Es inevitable referirse al inglés, a Aimé Gifli, un profesor que venía de Suiza, y bueno, que había nacido en Suiza, vino a la Argentina, quería hacer un viaje hasta Nueva York, se relacionó con Solanet, que lo lleva a Ayacucho, o lo llevan a Ayacucho, y Emilio Solanet le regala a Gato y a Mancha. Pero yo pregunto, no estoy acá para hacer preguntas, pero que ellos algún día me pueden No, contestar pero si está bien. quieren, o si vos querés, digo, tenían 16 años cada uno los caballos. Ujú. Y ¿vos te subís a un caballo de 16 años y decís me voy hasta Estados Unidos? En serio, lo pregunto en serio, no es un humor, ¿eh? No, no, no. Y son Obviamente, caballos ya maduros bueno, no hay duda que el ojo lo tenía Solanet para elegirlos.
No, obviamente, pero me llamó la atención siempre la edad Sí, de los caballos. Digo, bueno, lógico. también eran caballos que podían llevarle pocos problemas al jinete, ¿no? A Exacto. pesar de su carácter, ¿eh? Parece que Gato tenía mucho más carácter que Mancha, si no me equivoco. Y bueno, ya al salir en abril de allá de la rural, en 1928, 1925, salieron, el 28 llegaron, perdón que miré, pero me estaba equivocando, al salir de la rural en Buenos Aires, que no estaba donde está ahora, ya agarró a patada un perro que tenía Chifli, que después lo tuvo que dejar porque no era insoportable el perro y el caballo se ponía insoportable, y tenían bastantes problemitas. Pero bueno, esos caballos han soportado temperaturas de 18 grados bajo cero, evidentemente la rusticidad del caballo criollo, este, tremenda, y alturas de, no sé, 5.600 metros, lastimaduras, bichos, jejenes. Leer el libro Mancha y Gato, porque yo creo que todo el mundo, el 90% de la gente dice Gato y Mancha, y el libro se llama Mancha y Gato. Es un detalle Ujú. estúpido, pero siempre me llamó la atención que todos Sí, decimos Gato. sí, sí. Este, y bueno, leer el libro es fascinante, realmente fascinante porque lo que ha pasado en esa travesía es tremendo. Después Gato se lastima en México, pero no es que no entra a Nueva York porque estaba lastimado. Hay un detalle que la gente soslaya y es que cuando Gifli empieza a transitar ya las grandes avenidas en aquella época, en el 28, porque tardó 3 años y 3 años y medio para llegar a Estados Unidos, ya empezaba a transitar grandes avenidas con mucho tránsito y qué sé yo, y le pareció imprudente con un caballo de tiro tratar de llegar al centro, al llegar a Washington y llegar al centro de Nueva York con un caballo de tiro, le parecía imprudente, le parecía peligroso, por eso lo vemos con el gobernador de Nueva York, con el Ujú, alcalde de Nueva York, con que autoridad está siempre montado en mancha. ujú. Y un dato, que no sé de dónde Chifli tomó la idea. Chifli no fue montado en un recado de bastos, tampoco llevó un lomillo tradicional del gaucho, se fue montado en un sirigote, que es el recado del litoral y el recado de la banda oriental, que tiene un armazón de madera con unas almohadillas de cuero abajo y los dos arzones altos. Eh, la verdad que no, nunca encontré referencia de por qué o si alguien especialmente se lo regaló. Son comodísimos los sirigotes. Pero como vino a la Argentina, se llevó los caballos de Solanés, los caballos criollos argentinos, la verdad que hubiera pensado, si alguien me preguntaba en qué fue, y fue con un recado de basto o con un lomillo, con alguno de esos dos. No, fue en un sirigote. Y otra Ujú. cosa, les agrego un detalle, tal vez les interese saber, 7 años después volvió Chifli a la Argentina. Volvió a la Argentina porque tenía pensado un viaje a la Patagonia. Y por supuesto vino a la Argentina y se fue a la estancia del Cardal. Y dicen que cuando llegó, chifló a los caballos que estaban en un corral ya viejo, y viejo, claro, tenían 16 años, 3 años y medio, ponerle, ya hacía 7 que había vuelto, se había ido de la Argentina, 20 y pico. ya, claro, estaban grandes los caballos, los chifló y los caballos vinieron al trotecito. Primero Mancha y Gato atrás. Yo no sé si era verdad, yo tal vez, seguramente alguno de ustedes recuerde, había un caballo de carrera que se llamaba Talacasto Pura Sangre que fue a Estados Unidos y después volvió porque el caballo, no sé, no pegaba una, no le iba bien, no sé. Yo no me acuerdo, creo que era Talacasto, la verdad que no lo puedo, ustedes que están con el sangre pura de carrera seguramente tienen mejor memoria, que cuando desembarcó en Buenos Aires y abrieron y vio a su cuidador, al que lo había entregado para que se lo lleven afuera, se puso a relinchar como loco. Y yo me acuerdo de eso, yo era chico y lo vi en el noticiero, no sé. Tengo ese recuerdo. Pero bueno, no importa. Vaya el ejemplo de Gato y Mancha con Aimé Gifli, que fue el que lo llevó hasta Estados Unidos. Y Gifli llega acá y escribe, se hace ese viaje a la Patagonia y escribe un libro que se llama, no tiene foto nada, Por este camino hacia el sur, por eso no lo muestro, y él recorre toda la Patagonia, que le había quedado la ilusión esa de recorrer, y se compra un Ford viejo, que fue en el 30 y pico, pero era un Ford viejo, sería antes del 30 el modelo, y no quería ir solo, entonces se buscó
entienda esto porque yo sé de caballo, pero de esto no sé nada. Y el mecánico era un italiano. Ya cuando llegó al Cardal, a Ayacucho, ya no lo soportaba, porque se la pasaba hablando y además era todo cocoliche, no le entendía nada. Y después, cuando salieron a la ruta ya para encarar para la Patagonia, un día lo tuvo que ir a buscar un boliche, estaba tomando con unos vagos que andaban por ahí, qué sé yo, lo dejó en un pueblo con plata para el tren para que se vuelva y se hizo todo el viaje solo. O sea que la aventura a este hombre le nació y estuvo con él siempre. No sé cómo vamos, Diego, no sé cuánto Sí, hemos... estamos en 40 minutos. Vamos si querés ir redondeando en 10, hacemos algunos comentarios. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, ¿Alguien nada, tiene algún comentario, alguna reflexión? seguimos. Sí. Yo gusto. Un poco, yo te comento que ahí cuando decías del valor, rescaté que hablabas del valor del caballo, en Argentina, como que es parte del paisaje, que no me acuerdo quién citaste que lo dijo, que es cierto, y sin lugar a duda. Y un poco también el tema de que el caballo volvió a América. Hoy esperemos que siga pasando, ¿no? Porque en la profesión nuestra, vos hablas más del caballo criollo, pero lo que es el caballo deportivo, nosotros hemos, así como en su momento se hizo esas cruzas y se fueron trayendo de a poco caballos en barco y que fueron haciendo lo que era el caballo del mestizo de acá y otras razas, hoy se sigue haciendo mucho y con lo que es traer directamente los padrillos de afuera o el semen ya con otra tecnología, digamos, de la genética y la... Ojalá eso no se pierda y ojalá eso también podamos nosotros cada vez más, cosa que si bien en algunas razas, en algunas disciplinas se hace, poder llevar ese caballo argentino, como puede ser el polo argentino, que diría que es el que logramos desparramar en el mundo de mejor manera, bueno, sería muy bueno, muy lindo, también lo logremos con el criollo, por las aptitudes que tiene el criollo como caballo de andar, como caballo para la gente, para simplemente para el caballo mascota, dejando de lado obviamente los caballos deportivos que siempre, los buenos siempre se han vendido. Lástima que nosotros lo que estamos vendiendo es mucha de la genética, porque se están cerrando muchos aras en el país, que lamentablemente eso hace que todo un trabajo de tantos años de genética, de buena preparación, se esté yendo. Pero bueno, cosas que van a la par de los ciclos normales de Argentina y que era una reflexión que me diste el puntapié pensando un poco en lo que decís y en la ida y vuelta de esto, ¿no? Sí, yo el caballo de polo, obviamente, a mí me maravilla, a mí me encanta ver polo, no he jugado nunca, creo que si agarro un taco arriba de un caballo me lo pego en la cabeza, pero me maravilla. Pero vos sabés que yo siempre cuando leo las infaustas opiniones de los proteccionistas que no nos quieren dejar ensillar caballo, de que ya quieren censurar todo lo que tenga que ver, ni hablar de jineteadas y todo lo demás, pero el polo o todo lo que sea. Digo, bueno, el mundo se maravilló en el siglo XIX y en el XX, obviamente, los polistas, se maravilló del jinete argentino, ¿no? Fascinado porque los viajeros, yo debo haber leído el 95% de los viajeros que anduvieron por aquí en el siglo XIX, la fascinación que tenían con el gaucho, con las aptitudes para andar a caballo, era tremendo, era impresionante los elogios, muchos se dedicaron a pintar, aunque lo hicieron mal, pero los dibujaban y querían llevar el testimonio, porque obviamente no había fotografía. Pero, bueno, si no existiera el polo, si no existiera la jineteada, permitime que haga esto, es simplemente un pensamiento mío, no. Pero digo, van a hacer desaparecer ese jinete. Porque los jugadores de polo, yo creo que tienen la aptitud que tienen, por ahí me equivoco, pero la aptitud que tienen en este país, valorados en el mundo entero, porque nacieron en la Argentina, porque se criaron muchos en el campo, taqueando, jineteando los pollos que tenían los padres o los patrones, y así se hizo el jinete, es una cosa natural. Yo me maravillo, cualquier chico de campo le das un caballo y la primera vez que se sienta, tiene una estampa sentado, yo voy a decir, pero yo me quiero sentar así todos los días, ni en el sillón puedo. Y los pibes se caen arriba del caballo y están derechitos, yo lo veía en mis hijos cuando eran chicos,
Digo, y no tenemos campo, pero teníamos caballos. Pero, y vos decís, qué maravilla. Bueno, van a lograr romper la magia del jinete argentino, ¿no? Me parece, si logran todas estas cosas que se quieren imponer, que la verdad que para mí me parecen bastante lamentables, ¿no? Y bastante inconsistentes, por otra parte. Sí, seguro. Esperemos que no, y que de a poco se vayan metiendo más en la gente, y no solo en ámbitos más chicos, eso, ¿no? Y por eso nosotros, dentro de nuestro lugar en el laboratorio, estamos fomentando un poco y hablar y explicar lo que es el bienestar equino, como una manera de mostrar a la gente de que atrás de un caballo tiene que haber todavía de buenas prácticas y de ética y de manejo que hagan que el caballo sea uno más de la dupla, no que sea el jinete el que manda al caballo, sino que también el jinete aprenda del caballo, ¿no? Bueno, obviamente que lo que vos decís tenés razón, pero va a ser inevitable porque vos sabés que como el chiste del pescado y el gallego, mente superior domina mente inferior. Tal O cual. sea que el jinete, perdón a los gallegos que estén escuchando, pero es un viejo chiste. Pero obviamente que el jinete lo va a doblegar siempre, pero que nadie puede dudar del cuidado, nadie puede dudar del cuidado de un caballo de polo, nadie puede dudar de un caballo de carrera, del cuidado de un caballo de un tradicionalista. Yo he visto con las pancartas en los desfiles diciendo no maltraten a los caballos pasan comiendo caviar por adelante del palco y ellos con los carteles, vos viste lo que la gente gasta en mantener su caballo, ustedes lo saben mejor que nadie. Pero bueno, también habrá que maltrata, yo no dudo, pero sí, sin duda. Pero bueno. Haciendo ONG desde un departamento es medio complicado de entender el fenómeno, ¿no? Tal cual. Bueno, Raúl, si no hay ninguna pregunta, tengo que agradecerte la charla, la predisposición, porque el primer día que te llamé me dijiste que sí, así que eso se valora mucho y era para hacer un cierre del año distinto. Bueno, yo te agradezco, les agradezco a los que espero no haberlos aburrido demasiado, es del con relación al caballo y mi relación con el caballo de hacer tradicionalismo, pasear a caballo, tratar alguna vez de tirar el lazo, rezando para no embocar, porque después hay que aguantarlo, pero haciendo lo que hacemos los tradicionalistas, tratando de evocar al gaucho, haciendo algunas de las cosas que hacía el gaucho, nada más que para divertirme y para ver empíricamente, como decía al principio, realmente cómo era, ¿no? Para no hablar de gusto. Yo les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Diego, esta oportunidad. Un abrazo enorme, un abrazo, ni voy a hablar del partido de truco allá en casa, pero... No, de eso no hablemos, ¿eh? De eso no hablemos porque me acuerdo que hasta eso salió en la revista Noticias y no quiero... No, en la revista Federal salió. Sí, salió. Pero un abrazo enorme a tu padre, que estamos siempre en comunicación y nos divertimos mucho. Bárbaro. Bueno, gracias Raúl, te mando un abrazo y ya esperemos vernos pronto a pesar de esta pandemia. Por favor. Chau, saludos. Un abrazo. Chau. Que tengan buen año. Gracias. Chau.